solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los guardianes de Valhalla. Ellos no tenían castillos, ni murallas, pero tenían el mar. Y el mar tenía a un elegido. Cuando el pueblo vikingo vio la aldea en cenizas, no sabían quién los había atacado. Pero el mar ya lo sabía. Esta es la historia de Ulfric, el hombre que escuchó las olas, enfrentó monstruos de los abismos, y descubrió que la salvación de su pueblo estaba en las profundidades. Pero no todo salvador vuelve ileso de las aguas. Capítulo 1. El llamado de las olas. Cuando el mar no era un límite, sino un camino. Cuando los dioses soplaban a través de las velas. Cuando nacer vikingo era nacer hijo del océano. Eran conocidos como el pueblo de los mares, aquellos que veían el horizonte como una invitación, nunca como un límite. Para los vikingos, el océano no era un obstáculo, sino un aliado caprichoso, que a veces ofrecía peces abundantes, y otras los desafiaba con tormentas despiadadas. Cada embarcación que surcaba las aguas llevaba más que guerreros. Transportaba historias, sueños y la esencia de una cultura que tenía en el mar su corazón palpitante. No es de extrañar que sus dracares, aquellos barcos adornados con cabezas de dragón, se hayan convertido en leyendas flotantes. Simbolizaban el coraje de enfrentar lo desconocido con astucia y determinación. Desde pequeños, los vikingos aprendían que el mar exigía respeto y habilidad. No se trataba solo de navegar, sino de descifrar el viento, leer las estrellas e interpretar las olas. Se dice que, para ellos, el sonido del mar golpeando el casco era como un diálogo. Por ejemplo, antes de una travesía larga, era común observar a las aves en busca de señales de tierra cercana, un truco transmitido de generación en generación. Y, por supuesto, estaba el uso de la piedra solar, un cristal especial que ayudaba a localizar el sol incluso en días nublados. Un recurso ingenioso que demostraba cómo su conexión con la naturaleza era tan vital como sus espadas afiladas. Pero no pienses que el mar era solo una herramienta para conquistas. Para los vikingos, era casi una divinidad. La fuerza de las olas inspiraba respeto, y cada tormenta enfrentada era un recordatorio de la fragilidad humana ante la inmensidad azul. Imagina, por ejemplo, a un joven vikingo viendo el mar por primera vez. El miedo y la emoción se mezclaban mientras embarcaba en el dracar de su familia, sintiendo el vaivén de las olas como una danza hipnótica. Ese vínculo profundo con el mar los volvía intrépidos ante el peligro, y es precisamente esa audacia la que allanaba el camino hacia sus mayores hazañas. Capítulo 2. El hijo del mar. Antes de liderar a un pueblo, escuchó las canciones del océano. Antes de enfrentar monstruos, comprendió el silencio de las olas. Su nombre era Ulfric, y el mar lo reconocía como su hijo. En el corazón de esta narrativa surge Ulfric, un hombre cuyo nombre resonaba por los fiordos como una leyenda viva. Su cabello, rubio como el mismo sol, parecía reflejar la luz de un nuevo día, y sus ojos, tan azules como el mar, capturaban el espíritu de las olas y del cielo en una sola mirada. Para su pueblo, Ulfric no era solo un navegante, era un guía, un puente entre la tierra firme y el vasto océano. Su presencia emanaba confianza, y cualquiera que navegara bajo su liderazgo sabía que estaba en buenas manos. Al fin y al cabo, Ulfric no solo conocía el mar, vivía en perfecta sintonía con él. La historia de Ulfric se contaba alrededor de las fogatas, como un ejemplo a seguir. Desde joven, mostraba una habilidad casi sobrenatural para predecir el humor de las aguas. Una vez, mientras todos dudaban en salir debido a vientos inciertos, Ulfric observó a las gaviotas y a las nubes, concluyendo que la tormenta que se aproximaba no sería más que una breve turbulencia. Sus compañeros confiaron en él, y la pesca de ese día se convirtió en una de las más abundantes de las que se tenía memoria. Ese episodio cimentó su estatus como un líder cuya intuición parecía un regalo de los dioses. Pero lo que realmente diferenciaba a Ulfric era el respeto genuino que sentía por el mar y por su gente. Para él, el océano no era algo que debía ser dominado, sino comprendido. Solía decir que el mar tenía alma, y que navegarlo era como bailar al ritmo de una melodía invisible. Su carisma y sabiduría lo convirtieron en una figura admirada, casi reverenciada, incluso entre los más experimentados. Y, en el fondo, el pueblo sabía que Ulfric no solo los conduciría a tierras lejanas, sino también a descubrimientos que transformarían sus vidas para siempre. Capítulo 3. El pueblo de las mareas y el susurro del abismo. Nacieron del viento y de las olas,
pero el mar guardaba secretos que ni los Vinshor se atrevían a descifrar. Cuando la serpiente emergió de las profundidades, el tiempo se detuvo, y Ulfric supo. La marea estaba a punto de cambiar. Se llamaban Vinshor, que en la lengua antigua significaba hijos del viento y de las olas. Ese nombre no era solo un título, era una afirmación de quiénes eran. La aldea de los Vinshor, llamada Draghord, se encontraba en una curva protegida por montañas y fiordos, donde el viento danzaba libremente y las aguas estaban siempre agitadas. Los ancestros contaban que la aldea fue fundada por sobrevivientes de una tormenta devastadora, quienes encontraron refugio allí cuando todo parecía perdido. Desde entonces, el mar y el viento se volvieron más que elementos naturales. Eran vistos como protectores divinos, una alianza que exigía respeto mutuo. La cultura de los Vinshor estaba profundamente moldeada por el océano. Cada mañana, antes de que saliera el sol, los pescadores se reunían para entonar cánticos de gratitud a las olas, pidiendo abundancia y seguridad. Los niños aprendían desde temprana edad a navegar en pequeñas embarcaciones, compitiendo entre ellos en carreras que eran tanto diversión como aprendizaje. La habilidad de construir dracares perfectos, ligeros y ágiles, era considerada una forma de arte. Por cada barco lanzado al mar, se realizaba una ceremonia en la que todos se reunían para tocar la madera y susurrar bendiciones, pidiendo que la embarcación siempre encontrara el camino de regreso. Pero el vínculo de los Vinshor con el mar iba más allá de la supervivencia o las tradiciones. Existía una creencia arraigada de que el océano poseía un alma propia, y que compartía sus secretos solo con quienes lo trataban como a un igual. Decían que el viento traía mensajes de tierras lejanas, y las olas, historias de tiempos antiguos. Los ancianos hablaban de cómo Ulfric, líder de los Vinshor, parecía conversar con el mar, comprendiendo sus caprichos y descifrando sus mensajes. Tal vez fuera esa conexión espiritual lo que los hacía tan únicos, o tal vez solo el fruto de generaciones que habían aprendido a vivir en armonía con las fuerzas más indomables de la naturaleza. La noche estaba particularmente oscura, con un cielo sin estrellas y el sonido de las olas resonando como un murmullo inquietante. Ulfric y su tripulación de los Vinshor estaban en medio de una incursión, navegando por aguas desconocidas en busca de nuevas tierras para explorar. El silencio entre los hombres era casi palpable, roto solo por el crujido del dracar. De pronto, un viento frío barrió la cubierta, haciendo que todos se miraran entre sí. Ulfric, con su mirada atenta, levantó la mano para señalar silencio. Algo había cambiado, como si el mar hubiera alterado su humor. Entonces, apareció, primero, una sombra inmensa bajo las aguas, moviéndose con la gracia aterradora de algo que no pertenecía a ese mundo. La tripulación, paralizada, observó cómo la silueta emergía, revelando partes de lo que solo podía describirse como el legendario Jormungandr, la serpiente del mundo. Sus escamas relucían con un brillo espectral bajo la luz de la luna, y sus ojos, tan profundos como el abismo, parecían examinar a los mortales que osaban cruzarse en su camino. No había furia en su movimiento, sino la imponencia de una criatura que sabía que debía ser temida. Ulfric, con una mezcla de fascinación y prudencia, ordenó que nadie se moviera. La tripulación apenas respiraba mientras la criatura continuaba su recorrido, el enorme cuerpo serpenteando entre las olas con una calma casi hipnótica. Por un instante, parecía que el tiempo se había detenido. Cuando finalmente desapareció en el horizonte, dejando solo el mar agitado en su estela, los hombres se desplomaron en una mezcla de alivio y reverencia. Ulfric, sin embargo, permaneció pensativo. Para él, aquel encuentro no era una simple coincidencia, sino una señal, un presagio que el mar acababa de revelar. Capítulo 4: La tierra prometida y la señal de las profundidades. Ellos encontraron un nuevo hogar. Pero el mar no guardaba silencio. Ulfric lo sentía, la serpiente no era un recuerdo. Era una advertencia. Y su pueblo estaba en peligro. Tras días de navegación, el viento finalmente los llevó a una nueva tierra. Ulfric y sus hombres divisaron la costa a lo lejos, con montañas cubiertas de densa vegetación y campos amplios que parecían invitar. La nueva tierra era prometedora, un territorio aún inexplorado, donde el suelo parecía latir con vida, y la promesa de un futuro próspero se hacía presente. La mirada de Ulfric, sin embargo, estaba distante. A pesar de la emoción del momento, la imagen de la serpiente aún flotaba en su mente, como un enigma no resuelto. No podía negar la sensación de que algo profundo estaba en juego, algo que iba más allá de lo que los ojos podían ver. Al desembarcar, los hombres de Ulfric comenzaron a explorar la región,
probando la tierra, el clima y la vegetación. El suelo era fértil, y la abundancia de agua dulce parecía perfecta para construir un asentamiento. Las primeras semillas fueron plantadas, y pronto se hizo evidente que esa tierra podría alimentar y sostener a todos los Vinshor. Pero mientras sus hombres comenzaban a trabajar, Ulfric permanecía pensativo, vagando solo por las orillas, observando las olas que rompían en la playa. Era como si el mar hubiese dejado algo allí, como si aquella tierra estuviera conectada a la serpiente de alguna forma misteriosa. Mientras el asentamiento tomaba forma, Ulfric sabía que no podía ignorar lo que había vivido en el mar. Sentía una conexión extraña, casi espiritual, con la serpiente del mundo. Era como si se le hubiese mostrado no por casualidad, sino para guiarlo, para mostrarle que aquella tierra no era solo un nuevo hogar, sino una llave para algo mayor. El viento y las olas parecían susurrarle al oído, diciéndole que debía continuar el viaje, explorar más a fondo el significado de su conexión con el mar. El asentamiento apenas comenzaba, pero Ulfric sabía que el verdadero desafío apenas empezaba. Con el asentamiento finalmente establecido, Ulfric tomó la decisión de dejar a un grupo de hombres en la nueva tierra para protegerla y cultivarla, mientras el resto, junto con él, regresaría a la aldea. La misión ahora era seleccionar a los más aptos y dispuestos para cruzar las aguas nuevamente y unirse a él en la nueva tierra prometida. El viaje de regreso al hogar sería más tranquilo, sin los peligros de aguas desconocidas, pero una sensación inquietante rondaba a Ulfric. Con cada remada, con cada mirada al horizonte, no podía evitar sentir que algo aún lo esperaba, algo relacionado con la serpiente del mundo. El regreso estuvo marcado por un silencio profundo, interrumpido solo por los sonidos del mar y el golpeteo de las olas contra el casco del drakkar. Ulfric, sin embargo, estaba absorto en sus pensamientos, con la mirada perdida en las aguas oscuras. Esperaba, con una extraña sensación de ansiedad, volver a ver la enorme figura de Jormungandr. Algo en su interior le decía que no se trataba de un simple encuentro, sino de un presagio, un mensaje que aún debía descifrar. Pero a medida que pasaban las horas, no apareció nada. El mar parecía vacío, silencioso, como si hubiese retirado su majestuosa presencia. Fue entonces cuando el viento cambió. Ulfric, de repente, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las aguas que antes eran tranquilas comenzaron a agitarse, las olas inquietas como si algo estuviese a punto de surgir desde el fondo. Miró a su alrededor, pero no había ninguna señal de la serpiente. Sin embargo, en el fondo de su alma, sabía que el mar estaba dando un aviso. Algo no estaba bien. La aldea de los Vinshor, su hogar, estaba en peligro. No era un simple presagio, sino una amenaza real. El mar, como siempre, se estaba comunicando con él, y Ulfric no sabía si aquello era una advertencia o un llamado hacia algo más grande, algo que tendría que enfrentar al regresar. Si has llegado hasta aquí es porque naciste para el Valhalla. Regístrate y promete tu lealtad a nuestra hermandad vikinga. Capítulo 5. El eco de las cenizas y la voz del abismo. El hogar estaba en ruinas. El mar, en silencio. Pero en el silencio, la verdad susurraba. Jormungandr regresó no como una bestia, sino como un presagio. Y Ulfric entendió, la búsqueda solo comenzaba cuando todo parecía perdido. Cuando Ulfric y sus hombres finalmente divisaron la costa de la aldea de Draghord, su corazón se encogió. Algo no estaba bien. El horizonte, que normalmente rebosaba de vida, se veía extraño, sombrío, y el viento traía consigo un presagio que no podía ignorar. Al acercarse a tierra, lo primero que notaron fue el silencio. Normalmente, la aldea vibraba con sonidos de actividad, risas, y el bullicio constante de las mujeres en el mercado. Pero ahora, todo estaba callado. Las casas, antes imponentes y acogedoras, estaban destruidas, reducidas a escombros. Las llamas que alguna vez iluminaron las frías noches se habían extinguido, dejando solo cenizas y ruinas. Ulfric no podía creer lo que veía. Desembarcó rápidamente, sus pasos pesados y apurados en dirección a lo que quedaba de la aldea. El olor a madera quemada aún estaba en el aire, y las marcas de destrucción estaban por todas partes. El suelo mostraba rastros de combate, pero no había cuerpos enemigos. La sensación de vacío era palpable. Las casas habían sido saqueadas, objetos personales esparcidos por el suelo, y el silencio solo intensificaba la sensación de pérdida. Algunos cuerpos yacían allí, pero no lo suficientes como para justificar tanta devastación. Eso lo hizo detenerse, con un nudo formándose en su garganta.
¿Dónde estaban todos? Mientras sus hombres registraban la aldea en busca de sobrevivientes, Ulfric sentía una angustia creciente. Nada tenía sentido. No había señales de una batalla feroz, como si se hubiese tratado de un ataque rápido, casi quirúrgico. Lo que más lo perturbaba era el hecho de que no había rastros de quién o qué lo había causado. ¿Y los sobrevivientes? ¿Dónde estaban? No parecía obra de saqueadores, ni de un enemigo común. Era como si algo más siniestro hubiera ocurrido, algo que no lograba comprender. La duda se infiltraba en su mente. El mar le había dado una advertencia, pero aún no conocía la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué había pasado realmente en Dragford? Tras horas de búsqueda, Ulfric y sus hombres no encontraron respuesta alguna. El silencio de la aldea, ahora una sombra de lo que fue, parecía impenetrable. No había señales claras de lo que había sucedido, ni pistas de los sobrevivientes. La ansiedad dominaba a Ulfric, y una creciente frustración se apoderaba de él. Se alejó del grupo, buscando un lugar más aislado, donde el viento ya no pudiera escuchar sus pensamientos. Allí, se sentó sobre una roca, pensativo, mirando hacia el mar. La idea de que algo mucho mayor estaba en juego lo atormentaba. El mar, que siempre había sido su aliado, ahora parecía ocultar algo, y sabía que necesitaba regresar a él. No se trataba de encontrar sobrevivientes o respuestas inmediatas, sino de un presagio. Con un suspiro profundo, Ulfric se puso de pie y ordenó a los hombres que se prepararan para regresar al mar. Partieron de nuevo, pero esta vez no había una misión clara, no había una ruta definida, solo la esperanza de que el mar, con su inmensidad y sus misterios, guardara la clave de lo que había ocurrido. El silencio volvió a instalarse mientras las olas mecían al dracar de vuelta hacia aguas más profundas. Ulfric sentía que algo lo llamaba, una fuerza casi invisible, pero irresistible. Sabía que no podría descansar hasta encontrar la respuesta. Entonces, en un punto aislado, donde el mar parecía más vasto y el cielo más oscuro, Ulfric divisó una forma conocida, una enorme sombra moviéndose bajo las aguas. Era ella, Jormungandr. La serpiente del mundo surgía ante él, inmensa, con sus escamas brillando de forma sobrenatural. Esta vez, no había el temor que sintió la primera vez. Sintió una conexión profunda con la criatura, como si finalmente estuviera frente a una fuerza que sabía más de lo que él podría comprender. La serpiente emergió de las profundidades, sus ojos dorados fijos en Ulfric, y, con una voz que parecía resonar dentro de su mente, habló. Ulfric, hijo de las aguas, el mar no revela todo de inmediato. Hay misterios más profundos que una simple búsqueda. La aldea fue salvada de un destino más oscuro, pero aquellos que fueron llevados tendrán que hacer su elección. El viaje de cada uno es una línea tenue entre la supervivencia y la destrucción. Lo que vienes a buscar, lo encontrarás, pero solo si estás dispuesto a pagar el precio. La voz de la serpiente resonó, y las olas, ahora agitadas, parecían reflejar su presencia. Ulfric permaneció en silencio, absorbiendo las palabras, pero la sensación de que algo mucho más grande aún estaba por venir no lo abandonaba. Sabía que la búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 6. O escolido domare a fortaleza da sombras. El mar lo reconoció. La serpiente lo nombró. Ahora, le correspondía a Ulfric descender a los dominios de la oscuridad y enfrentar el castillo donde el silencio escondía prisioneros y secretos. Mientras la serpiente del mundo, Jormungandr, permanecía frente a Ulfric, la vastedad del mar parecía reducirse, convirtiéndose en una extensión única de comprensión. Los ojos dorados de la criatura reflejaban una sabiduría ancestral, y sus palabras seguían resonando en la mente de Ulfric. Tú eres un hijo de las olas, Ulfric, elegido, no por azar, sino para transmitir, generación tras generación, los secretos profundos del mar. El mar y sus misterios te han sido entregados como herencia. Un legado que pocos comprenden y muchos intentan, en vano, dominar. Las palabras de Jormungandr resonaban con un peso inmenso. Ulfric sintió algo latir dentro de él, como si el propio mar lo eligiera para algo mayor, un destino que aún no comprendía del todo. Ulfric se sentó firmemente en el borde del dracar, mirando las aguas turbulentas a su alrededor. Sabía que la serpiente decía la verdad, pero una parte de él aún sentía el peso de la responsabilidad, el miedo de no ser digno de ese papel. ¿Qué exige el mar de mí?, preguntó con voz grave, pero llena de una curiosidad desesperada. La serpiente, con su inmenso cuerpo ondulando en el agua,
respondió con una calma que parecía eterna. No exige, hijo de las olas, sino que guía. El mar no impone destinos, solo los revela. Lo que tú buscas es un viaje, y es ese viaje lo que te hará digno de lo que el mar tiene para ofrecer. La súplica de Ulfric vino en un momento de angustia, tras tantas búsquedas sin respuestas. Mi aldea fue destruida, mi gente desapareció. ¿Dónde están los sobrevivientes? ¿Qué ocurrió? Jormungandr guardó silencio un momento, como si reflexionara sobre la pregunta. Están más allá de las aguas que conoces. Llevados a un lugar donde el tiempo no es el mismo, donde su elección será moldeada por su destino. No es tu lugar, Ulfric, intervenir en su travesía. El mar guardará las respuestas, pero solo cuando estés listo para enfrentar lo que realmente eres. Las palabras de la serpiente cayeron pesadas sobre Ulfric, pero sentía que había más, algo aún no revelado. El mar, como siempre, parecía ocultar secretos que aún no comprendía, y la búsqueda de esas respuestas lo llevaría más lejos de lo que imaginaba. Con la revelación de la serpiente, Ulfric sintió que la determinación en su corazón se reavivaba. No sabía exactamente qué lo esperaba, pero sabía que su travesía estaba a punto de alcanzar un punto crucial. La isla donde su pueblo estaba prisionero no era solo un lugar apartado, sino un castillo aislado, rodeado de aguas traicioneras. Un lugar donde el poder se sentía inmenso, y la presencia del mar, que siempre había sido su aliado, ahora se sentía con una gravedad distinta. Ulfric reunió a sus hombres en los dracares, los barcos largos y veloces, con velas negras como la noche, que cortaban las aguas con precisión. Estaba decidido a salvar a los suyos, cueste lo que cueste. Las palabras de Jormungandr aún resonaban en su mente, pero ya no le importaban. Su pueblo lo necesitaba, y eso era lo que importaba. La travesía hacia la isla fue tensa. El mar parecía, de alguna forma, más agitado, como si pusiera a prueba a los dracares, desafiándolos a continuar. Pero la fuerza de Ulfric y la destreza de sus hombres superaron las olas. Cuando la isla finalmente apareció en el horizonte, una silueta imponente contra el cielo nublado, Ulfric sintió un nudo en el pecho. El castillo, una fortaleza de piedra, se alzaba sobre los acantilados, como un monstruo imbatible. Pero nada lo haría retroceder ahora. La misión estaba clara, y la voluntad de salvar a su pueblo superaba cualquier miedo. Al llegar a la costa, Ulfric y sus hombres descendieron rápidamente de los dracares. Sabía que no podía hacer un ataque directo, así que optó por infiltrarse. Disfrazado entre la población local, Ulfric caminó por las calles de la aldea que rodeaba el castillo. Observaba todo con atención, absorbiendo cada detalle. Las personas eran diferentes de las que conocía, pero no era difícil notar que algo estaba mal. Había una tensión en el aire, un nerviosismo oculto tras los ojos de los habitantes. Parecían evitar mirar directamente a Ulfric, y algunos incluso susurraban al pasar. Pero lo que más llamaba su atención eran las miradas furtivas dirigidas al castillo. Parecía que todos temían la fortaleza, como si supieran que allí se ocultaba algo oscuro. Ulfric se acercó a una taberna, donde algunos aldeanos se reunían a conversar. Se sentó en un rincón discreto, escuchando atentamente lo que decían. Entre risas nerviosas y miradas incómodas, una mujer mencionó, casi sin querer, que los prisioneros estaban siendo retenidos en una torre aislada dentro del castillo, lejos de los ojos de los habitantes. Su corazón se aceleró. Allí estaban, entonces, su gente. Ulfric sabía que debía actuar con cautela, pero ahora las respuestas estaban a su alcance. Se levantó silenciosamente, seguro de que su misión estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel. El castillo estaba al alcance de su mano, y el destino de su pueblo estaba a punto de ser revelado. Capítulo 7. El precio del coraje. Cuando la huida se volvió batalla. Cuando la astucia no fue suficiente. Ulfric eligió quedarse, para proteger a quienes no podían luchar. Allí, frente a un mar sin viento, el hijo de las olas enfrentaría su mayor prueba. Con la información obtenida, Ulfric volvió al mar con sus hombres, su corazón pesado pero decidido. La isla era un lugar hostil, y el número de prisioneros era menor de lo que había imaginado, pero la situación no era menos desesperada. Solo 30 personas, entre adultos, ancianos y niños, estaban cautivas, mientras que el ejército enemigo era inmenso, con una fuerza 10 veces mayor que la de su propia tropa. Ulfric sabía que enfrentarían un desafío arduo, pero algo en su mente lo impulsaba, un recuerdo de las carreras de barcos que él y sus amigos hacían cuando eran niños. En esos juegos,
Lo más importante no era la fuerza, sino la velocidad, la habilidad para maniobrar la embarcación en los momentos más críticos. Y eso fue lo que decidió aplicar ahora, una estrategia audaz, basada en la agilidad, para escapar del cerco enemigo. Antes de la carrera, sin embargo, vino el rescate silencioso. Bajo el manto de la noche, Ulfric y sus hombres se movieron como sombras entre los muros del castillo. Usando cuerdas y escalando los acantilados discretamente, se infiltraron en la torre donde los prisioneros estaban retenidos. No había sonido, solo el viento cortando la noche y el ritmo acelerado de sus corazones. Encontraron a los prisioneros atados y en pésimas condiciones, pero verlos fue como una hoja afilada en sus pechos. Los niños temblaban, y los adultos estaban débiles, pero aún vivos. Ulfric hizo una señal para que sus hombres los desataran, una operación meticulosa para garantizar que nadie los oyera. Cuando el último prisionero fue liberado, Ulfric sintió alivio, pero también supo que el mayor desafío aún estaba por venir. La estrategia fue trazada rápidamente entre Ulfric y sus hombres. Se dispersarían entre las aguas, usando la experiencia adquirida durante su juventud en las carreras. El plan consistía en crear distracciones, usar la velocidad de los dracares para engañar al ejército enemigo y hacerles creer que iban en diferentes direcciones. Ulfric confiaba en el instinto de sus hombres y sabía que, incluso con la desventaja numérica, la rapidez y el conocimiento del mar serían sus mayores armas. Cuando llegó el momento, los dracares partieron con velocidad, cortando las olas y dejando la isla atrás. Las corrientes y los vientos estaban a su favor, y los enemigos, que no eran tan ágiles en el mar, parecían quedar atrás. Sin embargo, la sensación de alivio duró poco. Cuando Ulfric miró hacia atrás, vio los barcos enemigos acercándose rápidamente. La persecución estaba en pleno curso. La ventaja que el mar les había ofrecido se desvanecía, y, pese a la velocidad de sus dracares, los enemigos se aproximaban. El sonido de las trompetas y los gritos de guerra resonaban en el aire, mientras el ejército adversario comenzaba a organizar sus embarcaciones para un ataque coordinado. Ulfric sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que los 30 prisioneros estaban en sus embarcaciones, débiles y exhaustos, y no podían ser sacrificados ahora. Los hombres de Ulfric, sin embargo, no mostraban miedo. Estaban listos para la batalla, pero la tensión era palpable. El mar, una vez más, los ponía a prueba, pero esta vez los vientos no eran tan favorables. El ritmo de la persecución aumentaba con cada instante, y Ulfric sabía que, si no lograban escapar, todos estarían en grave peligro. A pesar de la habilidad y agilidad de sus dracares, el ejército enemigo era masivamente superior, y pronto Ulfric comprendió que no podrían escapar ilesos. Uno de los dracares de su tropa fue alcanzado de lleno por un ataque coordinado, su estructura fragmentada por las lanzas enemigas. El daño fue considerable, y el barco comenzó a hundirse lentamente, mientras sus hombres, ya heridos, luchaban por mantenerse a salvo. Ulfric observó la escena con un nudo en la garganta, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. La cantidad de enemigos, ahora visibles y rodeándolos por todos lados, era impresionante. Aún con la ventaja inicial de velocidad, parecía que no había salida. Ante la tragedia inminente, Ulfric tomó una decisión. «Ustedes irán al asentamiento», ordenó, con voz firme a pesar del dolor en el pecho. «Lleven a los prisioneros, no se detengan por nada. Yo regresaré por los heridos y enfrentaré al ejército». Sus hombres, aunque reacios, sabían que no había tiempo que perder. Los dracares comenzaron a alejarse, acelerando en dirección al asentamiento, dejando a Ulfric y su tropa atrás. El peso de la decisión cayó sobre él como un manto pesado, pero no había otra opción. No permitiría que más vidas se perdieran. Con los ojos fijos en los enemigos que avanzaban sin cesar, Ulfric sintió una oleada de tensión recorrer su cuerpo. Los enemigos eran mucho más numerosos y organizados. La batalla no sería fácil, y sabía que enfrentaría grandes dificultades, pero la esperanza de salvar a sus hombres y proteger a los heridos aún ardía en su pecho. El mar, que siempre había sido su aliado, ahora parecía desolado, como si se preparara para presenciar la mayor prueba de coraje que Ulfric jamás enfrentaría. Estaba solo contra un ejército 10 veces mayor, pero no había retirada. El destino de su gente estaba en sus manos. Capítulo 8: La furia del mar y la bendición de la serpiente. Cuando el final parecía inevitable, el abismo rugió. Jormungandr se alzó desde las profundidades. No como monstruo, sino como protectora.
El mar liberó a su hijo. Y la leyenda fue sellada entre las olas. El mar, antes vasto y tranquilo, ahora parecía una bestia enfurecida, como si hubiese sido despertado por el propio caos de la batalla. Las olas comenzaron a elevarse, formando enormes murallas de agua que chocaban entre sí, creando una fuerza avasalladora. El cielo, nublado y oscuro, parecía reflejar la furia del océano. Ulfric, con la mirada fija al frente, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una ola monstruosa lo separara. El dracar que transportaba a los heridos fue lanzado lejos, mientras el suyo, ya en movimiento, comenzaba a ser tragado por una marea que crecía a cada segundo. Mientras sus hombres intentaban desesperadamente controlar la embarcación, Ulfric sintió el peso de la derrota acercarse. El viento cortaba como cuchillas y el agua ya se alzaba sobre él, casi como si el mar quisiera devorarlo todo. Gritó a sus hombres que se mantuvieran firmes, pero sabía que la batalla estaba perdida. Las olas rugían, golpeando el casco del dracar, y los enemigos, demasiado cerca, empezaban a rodearlos. Ulfric sabía que el fin estaba cerca. Miró a los hombres heridos, ya en su última línea de defensa, y el miedo le oprimió el pecho. Estaba rodeado, sin salida, y la única opción ahora era enfrentar el destino. Pero entonces, una explosión de fuerza y majestuosidad surgió del mar. Una sombra gigantesca apareció en el horizonte, rompiendo las olas como si fueran simples brisas. Ulfric sintió una vibración profunda, algo que resonaba en su alma. El mar se movía como nunca antes. Y entonces, como si hubiese sido enviada directamente desde los mitos, Jormungandr, la serpiente del mundo, emergió del abismo con la fuerza de 7 reinos. Sus escamas brillaban, y sus ojos, profundos y antiguos, se fijaron en Ulfric. La serpiente, con su presencia colosal, se extendió sobre el mar, rompiendo la línea de batalla enemiga, arrastrando sus barcos y desintegrándolos en un torbellino de agua y destrucción. Los hombres enemigos, que antes eran numerosos e imponentes, no tuvieron oportunidad. El estruendo de la lucha se desvaneció ante el rugido de las olas y la fuerza de la serpiente que arrasó todo a su paso. Ulfric, atónito, observó la escena, sintiendo el poder del mar en cada movimiento de Jormungandr. El mar, finalmente, se rebelaba para proteger al hijo de las olas. Ulfric, aún en estado de shock por el poder devastador de Jormungandr, bajó la cabeza en señal de gratitud. Sabía que sin la intervención de la serpiente, su destino y el de sus hombres habría sido sellado. Con la batalla ya concluida, se acercó a la gigantesca figura que se erguía frente a él, su presencia imponente llenando el mar. Tú nos salvaste a todos, dijo Ulfric, con la voz vibrando de emoción. La serpiente, con un movimiento suave de su cabeza, fijó sus ojos dorados en el guerrero, transmitiendo una comprensión profunda. Era como si, a través de esa conexión, ella supiera el peso de sus palabras. Los hijos de las olas, dijo Jormungandr, su voz emergiendo del agua como un susurro ancestral. Tú, Ulfric, tienes al mar como alma, el mar que siempre ha guiado tus pasos. Ya no hay nada que temer. La serpiente se movió nuevamente, sus escamas reflejando la tenue luz del cielo. En un gesto majestuoso y delicado, rodeó los barcos de Ulfric y sus hombres con su cuerpo colosal, como si los protegiera con una bendición silenciosa. Tu travesía no termina aquí, pero este es el momento de descansar. Yo los guiaré hasta el asentamiento. El movimiento de la serpiente fue como una danza en el océano, llevando a los heridos y los barcos hacia la seguridad con una calma sobrenatural. Antes de que Ulfric pudiera agradecer una vez más, Jormungandr se volvió hacia el mar, su presencia desapareciendo lentamente en las profundidades. Que el mar siempre esté contigo, dijo la serpiente, su voz aún resonando entre las olas. Y con eso, se desvaneció en el abismo del océano, dejando a Ulfric y sus hombres, ahora a salvo, con el corazón liviano y la certeza de que su destino estaba en manos mayores. Mientras los barcos deslizaban suavemente hacia la costa del asentamiento, la tranquilidad del mar hablaba por sí sola, como si el propio océano hubiese otorgado su bendición a todos. Capítulo final. El legado de las olas. Ellos no conquistaron reinos, no levantaron tronos dorados, pero levantaron una aldea sobre el océano, y con ella, una leyenda eterna. Ulfric se convirtió en más que un nombre. Se volvió mar, memoria, y voz en las historias contadas alrededor del fuego. Ulfric y sus hombres llegaron a la nueva aldea de los hijos de las olas, seguros e intactos tras la increíble intervención de Jormungandr. Con el corazón renovado,
Sabía que el mar había sido la fuerza que los guiara hasta allí, pero ahora les correspondía a ellos construir algo que perdurara. Bajo el liderazgo de Ulfric, la aldea comenzó a crecer, sus cimientos se erguían como una nueva esperanza para todos. Las casas, los mercados y los templos surgieron entre las rocas y las olas, imponentes y firmes, reflejando la resiliencia de un pueblo que, al igual que el mar, jamás sería domado. Ulfric se convirtió no solo en un líder, sino también en un guardián de las tradiciones. Comenzó a enseñar a los más jóvenes los secretos del mar, los misterios que había aprendido de Jormungandr, transmitiendo la sabiduría de generación en generación. Somos hijos del mar, a él pertenecemos, y él a nosotros, solía decir, recordando a todos el pacto sagrado entre su pueblo y el vasto océano. Y así, la cultura de los hijos de las olas prosperó, fortaleciéndose con el tiempo, sabiendo que la sabiduría del mar jamás sería olvidada. Aunque la serpiente jamás volvió a ser vista, Ulfric nunca dejó de sentir su presencia. Sabía que, en algún lugar de las profundidades del océano, Jormungandr aún vigilaba. Y así, cada vez que se reunía con su gente alrededor de la hoguera, Ulfric contaba historias sobre la gigantesca serpiente del mundo, su amistad con ella y cómo, en el momento más desesperado de su vida, ella fue su salvadora. La leyenda de Ulfric y Jormungandr se convirtió en un símbolo, no solo de la fuerza del mar, sino también de la eterna alianza entre los hijos de las olas y los misterios del océano. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.